Bueno, gracias a todos por estar, por la charla de hoy. Este, lo vamos a tener a Gonzalo. Él es sociólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Sociales de la UBA también, de la carrera de Sociología, de Historia Social Argentina, Cátedra Malimachi, un decano que hemos tenido en la facultad. Y simultáneamente, él es gerente de proyectos en Junar. ¿Qué es Junar? Bueno, Junar es una plataforma de visualización de datos, de organización, organización y visualización de datos. Eh, es líder a nivel mundial, trabaja actualmente con instituciones y organismos de muchas partes del mundo, como clientes por ahí más resonantes. En este momento están trabajando, si no me equivoco, con ARSAT, con la Comisión Nacional de Energía de Chile y la ciudad de Bahía Blanca, que es una de las ciudades líderes, o tal vez la ciudad líder a nivel nacional en lo que respecta al uso de datos abiertos. Así que bueno, queremos un poco conocer la experiencia y sobre todo, bueno, que Gonzalo nos cuente un poco más sobre esto. Así que, bueno, esperemos que sea una clase fructífera en este caso. Gonzalo, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos y todas. Les voy a mostrar un PowerPoint y vamos a ir por unas partes más conceptuales y otras más técnicas, así que cuando ustedes quieran me interrumpen, si no después si tienen preguntas también las hacemos al final, pero insisto, prefiero que me interrumpan si tienen alguna duda en el momento. Bien, vamos a presentar acá, avísenme si se ve bien. Sí, perfecto. Bien, bueno, el título de la charla de este encuentro que pusieron los chicos de Panal es Datos abiertos, procesos y valor. Vamos a ir en algunos casos un poquito más allá de los datos abiertos para hablar de los datos en sí y temas de interoperabilidad, pero nos vamos a centrar sí en lo que es datos abiertos. Antes de avanzar, un poco más de contexto sobre Junar, ¿no? Junar es una empresa que nació en el año 2010, se puede decir que es una empresa argentino-chilena, es fundada por dos argentinos, pero en el contexto de un programa chileno que se llama Startup Chile, que son esos típicos programas de semilleros de empresas e inversiones en startups y demás. Eso comenzó en el 2010. Junar comenzó así como una plataforma de datos abiertos orientada a facilitar a los gobiernos abrir sus datos en el contexto del auge de los datos abiertos o cuando comenzaron ese tipo de políticas. Y en los últimos años, Junar ya viró en los últimos 2 o 3 años hacia lo que es la gestión de APIs, ¿no? O sea, una cuestión un poquito más técnica, más orientada a la interoperabilidad, pero también a generar mayor valor en el proceso de trabajar con datos. Después vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Yo, para que tengan un contexto, estoy en Junar desde marzo del 2017, hace unos 3 años más o menos. Bien, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy, no? Poco, para dar contexto, historia y definiciones, entiendo que ustedes ya vieron algo de gobierno abierto, voy a partir un poco por ahí para contextualizar. Después vamos a ver el valor de los datos abiertos, qué es lo que se consideran datos abiertos con valor, cuál es el ecosistema de organizaciones y actores que intervienen en este proceso de hacer datos abiertos y que promueven este tipo de políticas, algunos aspectos tecnológicos un poco más duros, viendo ahí algunos diagramas de infraestructura tecnológica y demás, cuestiones básicas de trabajar con datos, y ahí podemos hablar de algunos ejemplos y experiencias, y después cuáles son los impactos de las políticas de datos abiertos, o mejor dicho, cómo se miden esos impactos, o en definitiva, qué es lo que se mide en relación a los datos abiertos. Y por último, vamos a ver algunos casos específicos que tuvimos para poder darle un poco más de contexto de casos reales a esto. Bien. Entonces, ¿cuándo surgen los datos abiertos? Los datos abiertos surgen principalmente como política con un nombre que lleva ese nombre, ¿no? Con lo que se conoce como el Memorándum de Obama del 2009, donde se establecen cuáles son los principios del gobierno abierto, que van a ser transparencia, colaboración y participación. Y ustedes ven acá que colaboración y participación está un poco más en gris, y eso se debe a que en general, y esa es
una lectura personal acerca de esta historia, es que los datos abiertos tienen un sesgo hacia la transparencia y el propio gobierno abierto, en muchos casos, las políticas tienen un sesgo, una limitación en relación a la transparencia y en relación a los datos abiertos. Eso se puede ver en los primeros planes de acción en relación al gobierno abierto. Tal vez los últimos años ya fue cambiando, pero los datos abiertos son un pilar importante y, lamentablemente, en un sentido, estuvieron muy sesgados a lo que es la transparencia, ¿no? A la apertura de datos del gobierno en sus distintos niveles para generar transparencia. Hay distintas definiciones de qué son los datos abiertos. Definiciones un poco más restrictivas o específicas y otras un poco más amplias. Esta es la definición más clásica de los datos abiertos, que es del Open Data Handbook, que es de la OKFN. La OKFN es la Open Knowledge Foundation, la Fundación para el Conocimiento Abierto, que tiene su sede internacional y su capítulo local acá con la Fundación de Conocimiento Abierto. Y esta definición lo que dice es que los datos abiertos son aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que no tienen requerimientos de atribución. ¿Qué es esto? Bueno, los requerimientos de atribución tienen que ver con las licencias en las que se publican los datos abiertos, las típicas licencias Creative Commons y cómo se define qué es lo que se puede hacer con esos datos, si tienen fines comerciales o no. Bueno, ese tipo de definiciones que eso puede ir variando de acuerdo a quién publique los datos, pero por supuesto que no tienen ningún costo en su uso y su reutilización. Y en el sentido de que pueden ser utilizados y reutilizados, hay ahí también un punto importante que tiene que ver en los formatos o los modos en que se publican los datos para que esa utilización y reutilización sea efectiva y sea posible. Como algunos puntos principales de esta definición para complementar es que el gobierno, cuando digo el gobierno, hablo en general de las instituciones de un Estado, ya sea nacional, subnacional y demás, ¿no? La idea es que por defecto tienen que estar abiertos los datos, ¿no? Salvo, por supuesto, casos que violen la ley de protección de datos personales o cuestiones en general que se aducen relacionadas a la seguridad nacional o ese tipo de cosas. En general, los datos tienen que estar abiertos por defecto, tienen que ser datos oportunos y comprensivos. Eso quiere decir que tienen que estar actualizados y se tienen que presentar de alguna manera en tiempo y en forma. Deben ser accesibles y utilizables, para eso es que están principalmente las herramientas tecnológicas, deben ser comparables e interoperables. Ahí vamos a ver que tal vez está una de las mayores dificultades en el hacer datos abiertos. Y bueno, tienen que tener una utilidad para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y para el desarrollo inclusivo y la innovación. Si se fijan, es una definición relativamente amplia. Cada uno de estos puntos se puede profundizar y se pueden decir distintas cosas. Pero tenemos también otra definición. Esta definición es de un informe de McKinsey, de la consultora, donde marcan la transición esta de datos cerrados a datos abiertos. Los abiertos son aquellos a los que todos tienen acceso. En general no se requiere registrarse en un portal, no se requiere ningún tipo de entregar ningún dato personal para poder acceder a los datos. En cambio, en los cerrados, solamente algunos individuos o organizaciones tienen acceso a los datos. Deben ser legibles por máquinas, este es un punto muy importante, ¿no? Los datos abiertos deben poder ser procesados fácilmente por las computadoras. Acá nos referimos, cuando son legibles por máquinas, es un Excel, ¿no? O sea, un PDF no es tan legible por una máquina. Si bien lo es y hay técnicas, no es lo ideal para que un dato sea abierto. En el sentido de que es cerrado, justamente que las computadoras no lo pueden recuperar y procesar fácilmente, ahí podríamos ubicar a un documento PDF o un documento Word. Los costos, si son abiertos, lo veíamos antes también, no hay costos para la reutilización, y en el caso de cerrado se requiere el pago de una tarifa. Hay casos de empresas en general que publican datos y mediante suscripciones uno puede acceder a ellos. Y la cuestión de los derechos, que está relacionada también a las licencias, no hay ningún tipo de derecho, los derechos son ilimitados para poder reutilizar y redistribuir esos datos con cualquier fin. En cambio, en el caso de los cerrados, hay una prohibición o está más circunscrito qué se puede hacer con esos datos. Se fijan, estas son ciertas definiciones de los datos abiertos en este contexto de las iniciativas en sí mismas de datos abiertos. Pero también uno podría ir un poco más atrás en historia y pensar que, bueno, que antes del famoso gobierno abierto, de las iniciativas del gobierno abierto y de las iniciativas de datos abiertos en específico, ya las instituciones y ya el Estado hacía datos abiertos
aunque no enmarcados en una política específica, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el INDEC, que publica sus datos, no sé ahora, en su momento requería registro, tal vez ahora para algunos datos no requiere registrarse, pero digo, una institución como el INDEC o alguna otra institución en general estadística que publicaba datos ya antes de este contexto de estas iniciativas, pero que bueno, hoy ya la definición se enmarca dentro de estas iniciativas. Por eso digo, la definición de datos abiertos hoy se circunscribe a lo que es el contexto del gobierno abierto y las iniciativas de datos abiertos más recientes de la última década, ¿no? Cuando hablamos de recientes. Una definición complementaria para definir cuál es el nivel de apertura de los datos, acá ya hablamos de datos abiertos, pero lo que medimos con esto es el nivel de apertura, son lo llamado las 5 estrellas de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee fue uno de los fundadores de la web, ya un tipo grande y conocido en el mundo de Internet, que él propuso hace unos cuantos años esta escala de apertura de datos, donde vamos de aquellos datos no estructurados, por ejemplo, documentos PDF, hasta pasamos por documentos estructurados, XLS son archivos Excel, que son estructurados, pero son privativos, en el sentido que uno tiene que tener el programa Excel, que se supone que tiene licencias pagas, para poder abrir esos documentos. Después tenemos ya sí datos estructurados con formatos no propietarios, que son los archivos CSV. Archivos CSV, si no lo conocen, son archivos separados por coma, que se representan igual en un Excel, en una tabla básica, ¿no? Después ya avanzamos a lo que son datos estructurados, no propietarios y con una URL única y estática. Esto quiere decir que el modo de acceder a los datos o la consulta a los datos no cambia. Es digamos de esta manera, la dirección web a partir de la que se acceden a los datos no cambia ni permanece, ¿no? De manera que no se rompe y uno siempre puede acceder a los mismos datos mediante la misma dirección. La mayoría de los portales, como dice ahí, se ubican entre las 3 y 4 estrellas. Las 5 estrellas ya tienen que ver con, como dice ahí, interconectados con otras bases de datos, que es LOD. LOD es Link Open Data, o sea, datos abiertos entrelazados, que ya requiere otro tipo de lógica de trabajar con datos, requiere también otro tipo de conocimientos y no aplica para cualquier dato que un estado o una iniciativa va a abrir, ¿no? Aplica específicamente para datos donde hay mayor complejidad y hay mayor cruce entre distintas bases de datos y demás. En general no hay iniciativas, por lo menos localmente, que trabajen con lo que es datos abiertos entrelazados. Bien, respecto a lo que mencionaba antes de aquel sesgo que estaba en los datos abiertos, que está hasta hoy en día en la transparencia de los gobiernos, tenemos lo que son las partes de innovación y desarrollo económico. Y acá también hay algunas cosas para discutir. En relación a la innovación, lo que se propone en los datos abiertos, esto está en parte de la bibliografía clásica sobre datos abiertos, que es resolver problemas cotidianos, resolver problemas o fomentar a emprendedores y a la sociedad civil o incluso a distintas áreas de gobierno a reutilizar datos que publica otra área, eso sucede y mucho. Trabajar en colaboración, acá el pilar ese de la colaboración del gobierno abierto, trabajando con distintos actores relacionados. El ejemplo más clásico es los hackathons, que son esos grandes encuentros donde se participa de manera multidisciplinaria, pero siempre igual con gente que conoce de datos y un poco de programación para, a partir de ciertos datos seleccionados, resolver un problema. Y después tenemos aquellos relacionados más a los datos en tiempo real, o lo que se pueden decir fuentes vivas, que pueden ser aplicaciones ciudadanas, ¿no? La típica aplicación que nos dice cuándo está por llegar el colectivo o cuál es el precio del combustible en la estación de servicio más cercana. Y del lado del desarrollo económico está esta idea de reducir asimetrías de la información, que hay todo un componente teórico, histórico, sobre qué quiere decir reducir las asimetrías de la información. Está también la idea de potenciar mercados específicos e incluso crear nuevos mercados a partir de la publicación de datos abiertos. Por supuesto, para la publicación de estos datos, después vamos a ver, hay distintos criterios. Para el caso de las aplicaciones móviles o lo que son fuentes vivas en tiempo real, eso requiere cierta tecnología y también lo que es para, por ejemplo, cierto recorte o cierto tipo de datos para lo que tiene que ver con el desarrollo económico. En ese sentido, esto es de la Comisión de la Unión Europea,
este gráfico, lo que vemos acá es una escala del valor de los datos abiertos, ¿no? Arriba lo que más valor tiene y abajo lo de menor valor. Esto es relativamente discutible, pero es bastante así. Si ustedes se fijan, arriba tenemos información geográfica, meteorológica y ambiental, economía y negocios, social, transporte y tráfico, turismo, y ahí vamos bajando hasta que llegamos a sistema educativo, política e información cultural. ¿Por qué esta escala? Si ustedes se fijan, los que están más arriba son datos que, en general, si ustedes piensan en una tabla de Excel, si lo representamos en una tabla de Excel, tienen más columnas, tienen más variables, por eso tienen más complejidad. En general tienen un nivel de actualización más alta, es decir, se actualizan con mayor frecuencia y tienen mayor volumen, ¿no? O sea, esas son las características también de los datos con mayor valor. Cuanto más desagregados están los datos, cuanto más específicos son, siempre y cuando no se infrinja en la protección de datos personales o ese tipo de detalles, son los que tienen más valor, ¿no? Y aquellos como información política, después vamos a ver, por ejemplo, los datos electorales, son un poco de menor valor, sabemos que los datos electorales son abiertos, después vamos a hablar un poco sobre eso, o lo que tiene que ver con las agendas culturales o la información cultural. Si pensamos en un diagrama de actores, y acá este diagrama no lo explica del todo, pero podemos pensar también en el proceso de los datos, ¿no? De los datos a la información, se puede decir. Tenemos por un lado la recolección de datos. Por supuesto, antes de la recolección de datos lo que tenemos en realidad es la producción del dato. Y es ahí en realidad donde está a veces la mayor dificultad en muchas organizaciones en cambiar los procesos de producción de los datos o trabajar sobre los datos que se produjeron de una manera para poder normalizarlos. Tenemos entonces primero la producción del dato. El dato se puede producir mediante una aplicación, mediante una persona que completa datos en una planilla o de manera automática de diferentes maneras, ¿no? Ya sea, no sé, con el Internet de las cosas, ¿no? Conectado y recibiendo datos o, como les decía antes, ingreso de datos más manuales en algún proceso. Una vez que se recolectan los datos, que se juntan esos conjuntos de datos que representan ciertas cosas, tenemos lo que es la agregación de los datos. La agregación de los datos es un punto que puede estar o no, pero bueno, son aquellos que ya trabajan sobre los datos y empiezan a comenzar a trabajar esos datos para después poder analizarlos y sacar ciertas conclusiones. Ahí es donde ya intervienen los desarrolladores o los enriquecedores que agregan estos datos, realizan ciertos análisis de datos y ya pueden entregar algunos determinados productos, servicios o realizar conclusiones, que pueden ser incluso conclusiones académicas, ¿no? De la investigación académica. Si hacemos un mapa de cuáles son las organizaciones, estas son solo algunas, hay múltiples organizaciones metidas en lo que tiene que ver con los datos abiertos, promoviendo la cuestión de los datos abiertos. A nivel internacional tenemos a la Open Government Partnership, que es la alianza del gobierno abierto, es tal vez la institución más conocida en relación al gobierno abierto, que es la reguladora prácticamente de las iniciativas de gobierno abierto. Tenemos también a la Open Knowledge Foundation, la Fundación por el Conocimiento Abierto que les había mencionado antes, y a la derecha vemos también que dice Conocimiento Abierto, que es el capítulo local de la Fundación Internacional. La OCDE, que ahí está en inglés el logo, pero es la OCDE, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, después otras instituciones como el Open Data Charter o Open Data for Development Network, ¿no? Son distintos tipos de organizaciones, ahí vemos algunas de las como las Naciones Unidas o el Banco Mundial y otras más específicas como las últimas dos que aparecen abajo. En el contexto regional, una de las organizaciones que más impulsa el término de datos abiertos es el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y tiene una carta de gobierno abierto bastante clásica en la literatura de gobierno abierto, la OEA, ILDA, que es un grupo de activistas que trabajan sobre datos abiertos, la Escuela de Datos, un poco menos conocida, y la Red de Innovación Política en América Latina son algunas de las que podemos clasificar como regionales. Y después, locales, está Conocimiento Abierto, probablemente hay algunas otras, pero ahí ya desconozco. Después vamos a hablar sobre el índice de datos abiertos que construye la Fundación de Conocimiento Abierto. Plataformas de datos abiertos. Yo estoy acá, en JUNAR, como les decía, es una empresa chilena argentina, pero vamos a también hablar un poquito del mapa general de cuáles son las otras empresas o plataformas que se crearon para que los gobiernos puedan abrir datos. Sócrata es de Estados Unidos, es tal vez
la más importante, la más grande, no se dedican solo a datos abiertos, sino que entregan un paquete completo para los gobiernos, para dar distintas soluciones a los gobiernos. Es cara en sí, las licencias de Sócrates, está principalmente, está basada en Estados Unidos, pero tiene principalmente iniciativas en Estados Unidos, estuvo también en el portal de datos abiertos de Colombia, del Estado Nacional de Colombia, y tal vez alguno otro suelto, pero principalmente tienen foco en su mercado en Estados Unidos. OpenGov, que también es de Estados Unidos, Open Datasoft, que es francesa. Todas estas que tenemos a la izquierda son empresas, ¿no? Empresas privadas con código propietario, el código no es abierto, pero trabajan con gobiernos para vender soluciones de datos abiertos y a veces algunas otras soluciones también. Del lado del código abierto está CICAN, que es la más conocida, que es del Reino Unido, fue creada por el gobierno inglés, participó ahí Tim Berners-Lee, que les había mencionado antes, ya lleva unos cuantos años también CICAN. Después está DCAN, que en realidad es CICAN integrado a Drupal. Drupal es un gestor de contenidos como WordPress, podemos asimilarlo. Básicamente es como si fuera un plugin integrado en Drupal. Después está Andino. Andino en realidad también es un derivado de CICAN, creado en Argentina por el Estado Nacional, por el Ministerio de Modernización durante el gobierno de Macri, en el comienzo del gobierno de Macri. Y Odin, que fue una iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que duró muy poco tiempo, estuvo en vigencia tal vez 1 o 2 años esa plataforma y después fue reemplazada por Andino. También fue creada por el Ministerio de Modernización de la Ciudad. Lo que sucedió ahí es que la gente que estaba en Ciudad pasó a Nación y ahí empezaron a trabajar en CICAN para transformarlo en ese Andino, que es una de las que se distribuye en los distintos municipios, provincias y ministerios, ¿no? Acá hay cuestiones tecnológicas que uno puede debatir, cuál es mejor, cuál es peor, cuál resuelve mejor ciertos problemas. Yo, por supuesto, voy a estar más cerca de Junar que de otras, pero quería mostrarles un poco para que tengan el panorama de cuáles son los actores que brindan plataformas tecnológicas para abrir datos. Acá nos ponemos un poquito más técnicos en este diagrama, pero es para explicar cómo es el flujo de los datos en un sentido justamente más tecnológico, ¿no? A la izquierda lo que tenemos son los archivos, la entrada de los datos. Si se fijan, hay un icono de un PDF, un archivo Excel, este icono de acá es de una base de datos. Y acá hay distintas maneras de pasar estos datos a un portal de datos abiertos, ¿no? Que tiene un gestor de contenidos, una interfaz de usuario, un buscador y un indexador. Disculpen que el catálogo está en inglés. Esos datos son publicados en este portal, ya sea de manera más manual, con algún usuario que está publicando esos datos, o de una manera más automatizada mediante una API. Después vamos a ver qué son las APIs. Eso además los usuarios, acá bien a la derecha, lo pueden consumir ya sea desde el navegador, browser es navegador, accediendo a un portal, descargando los datos, consultándolos en el mismo portal, viendo las visualizaciones, o mediante aplicaciones, ¿no? Ya un diálogo entre sistemas, que es ya así mediante una API, ¿no? Cuando uno tiene una aplicación ciudadana que nos dice, por ejemplo, ¿cuándo va a llegar el colectivo? Es porque hay una API por detrás que está consultando esos datos, sean datos abiertos o no. Entonces, ¿qué son las APIs? Y acá vamos entrando un poco más con lo que tiene que ver con la interoperabilidad y con ciertas eficiencias en el trabajo de datos ya en la automatización y en el diálogo entre sistemas, no tanto entre una persona que manualmente consulta un dato. Las APIs son utilizadas por, como les decía, sistemas, aplicaciones, sitios web, y están presentes prácticamente hoy en día en cualquier aplicación móvil que utilizamos o aplicación web también, cuando consultamos el clima, cuando reservamos por Booking o cuando consultamos los precios del alquiler en Airbnb o cualquier tipo, mismo cuando hacemos transacciones bancarias o lo que fuese, siempre ahí hay alguna API dando vueltas que permite ya sea realizar solicitudes de escritura, de enviar datos o pedir permisos, y solicitudes de lectura de recibir datos para, por ejemplo, conocer cuál es el clima más cerca nuestro, o sea, en nuestra zona. Este es otro flujo de datos, este ya sí es nuestro propio de Junar, pero se puede aplicar también en general para otras iniciativas.
tenemos, como ven arriba, el organismo público que tiene sistemas legados, sistemas que pueden haber sido construidos por el propio organismo o que hayan sido instalados previamente, que estén desactualizados o lo que fuese, que pueden ser bases de datos, pueden tener servicios web, pueden tener archivos o otro tipo de sistemas. Y todos esos datos son recolectados en una plataforma, ahí donde dice API Engines, quiere decir motor de APIs o motor de datos, son recibidos o consultados por esta plataforma, se reúnen todas estas fuentes de datos aquí y son expuestas de distinta manera y orientada también a distintos actores, ¿no? Orientados a usuarios específicos, al sector privado o a otros organismos públicos, ya sea para generar reportes, ratings, dashboards o paneles de información, para construir servicios o para realizar algún tipo de otro tipo de analítica de datos. Esto es ya lo que se conoce como interoperabilidad, ¿no? Cuando hablamos de interoperabilidad siempre se hace a través de APIs, no a través de archivos o de datos abiertos, en un sentido que uno se tiene que descargar un archivo para poder generar algún diálogo con esos sistemas. En general son bidireccionales y tienen que ver con estas APIs que permiten ser más eficientes en los procesos. Este flujo de datos es de una solución de un cliente en específico, este lo armé yo hace un tiempo, es bastante feo, pero lo que me interesa resaltar con este diagrama es que tenemos a la derecha, acá está invertido en un sentido el diagrama, empezamos de derecha a izquierda, tenemos la fuente de los datos, que pueden ser archivos, por ejemplo, CSV alojados en Dropbox, distintos tipos de servicio web, que son estos dos, son modos de exponer datos básicamente, que son consultados por la plataforma, se exponen en un portal de APIs, que nosotros llamamos portal de desarrolladores, y son consumidos por diversidad de aplicaciones. Entonces son consumidos por otros portales, por aplicaciones móviles, por ejemplo, ellos tienen una que es benzina en línea y queroseno en línea, que indica los precios del combustible, del queroseno, que es muy importante en la calefacción de los hogares en Chile, en visualizaciones para comunicar datos relacionados a la energía, en mapas y en otros reportes que se generan automáticamente todos los días o de manera semanal o mensual, depende del tipo de reporte. ¿Qué es lo importante acá? Que acá hay una cierta automatización del proceso, en el sentido de que los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía, que son 3 personas a cargo del proyecto, 2 las que están operando de manera más regular, digo para dimensionar que es poca gente la que trabaja en sí en el proyecto, simplemente con hacer un drag and drop en Dropbox, con reemplazar el archivo, ya eso va a terminar actualizando los datos en las visualizaciones, en las aplicaciones, en los mapas, en cualquier sistema que esté consumiendo los datos, ¿no? Lo mismo para los otros casos. De esta manera eso se ahorran mucho tiempo, lo que tiene que ver en mantenimiento y en la operación para que los datos se mantengan actualizados. Les lleva muy poco tiempo para poder mantener el portal con los datos actualizados y las distintas aplicaciones, que es un punto fundamental cuando uno trabaja con datos, ¿no? Que los datos estén actualizados si es que pueden estarlo, ¿no? Eso dependerá también del tipo de dato. En ese sentido, tenemos las frecuencias de actualización. Los datos se pueden dividir en distintas frecuencias de actualización. Por un lado, aquellos que son en tiempo real, donde los datos se refrescan en unidades de tiempo muy bajas. A esto me refiero a que se refrescan, son datos que se actualizan cada 1 segundo, 5 segundos, 30 segundos o 1 minuto. Por ejemplo, como les decía antes, la ubicación del transporte en tiempo real, de manera periódica, que quiere decir aquellos que tienen ya una frecuencia de actualización predefinida. Acá puse como ejemplo la cantidad de personas que utilizaron un medio de transporte. Por ejemplo, todos los días, de manera semanal o mensual, se publican cuántas personas utilizó cada tipo de transporte y cada unidad de esos transportes. De manera estática, ya acá son datos que una vez que se publican no se actualizan. Acá lo más representativo son datos históricos. Por ejemplo, no sé, el gasto de un municipio del año 2019. En este caso puse, por ejemplo, los precios históricos del transporte, que solo se actualizarán cuando se modificaron esos precios, ¿no? Son datos que en general ya sí ahí la actualización de los datos es manual. Cuando son en tiempo real o periódica, lo ideal es tener algún tipo de proceso que permita que esos datos se mantengan actualizados constantemente.
Bien, vamos acá ya a ver un poco qué es lo que nos encontramos cuando trabajamos con datos. Esto es lo más básico, lo más sencillo para mantenerlo acá, que es una tabla Excel. Una tabla Excel, como les digo, puede ser un archivo Excel o puede ser un archivo CSV, para el fin es lo mismo, donde ¿qué es lo que vemos en esta tabla? La primera fila tiene las variables o los títulos de las columnas que van a representar justamente los valores que van a tener cada una de ellas, y después ya en las filas están los valores, ¿no? Los valores para cada una de esas variables. No hay, lo vamos a ver en la siguiente, vamos a ver después en la siguiente filmina, en la siguiente diapositiva, cuáles son los errores más comunes, ¿no? Y también, idealmente, trabajar con algunas nomenclaturas ya estándares, que pueden ser, por ejemplo, un código ISO para el código de país, u otro que se defina, pero trabajar con ciertos estándares, ¿no? Para mantener también ahí cierta correspondencia con otros datos que sean publicados. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando se publican datos? La imagen de la izquierda es la misma tabla anterior que la modifiqué yo para que se vea lo que está mal, pero la imagen de la derecha es un caso real que está publicado hoy en un portal de datos abiertos. A la izquierda lo que vemos es, bueno, no utilizar celdas combinadas, porque eso no es fácil para procesar después de manera, para trabajar sobre los datos, ya sea para hacer un filtro sobre una columna o para modificar el formato. No es bueno trabajar con celdas combinadas, no es bueno que los títulos estén, que la tabla contenga títulos en su nivel superior, directamente tienen que empezar en la primera fila con las variables. No es bueno tampoco que haya notas al final de la tabla, porque pueden perjudicar cuando uno realiza agregaciones sobre esos datos o opera sobre esos datos. Y después, en relación a los valores, ejemplos bastante sencillos. Bueno, si uno define que el periodo lo separa con un guión medio, separarlo siempre con el guión medio, ¿no? No con guión medio barra, no cambiar los mismos, no tener distintos nombres para los mismos valores, como vemos Albania acá y Alb acá. A la derecha, lo que tenemos es, como les decía, datos de un municipio que publicó los datos electorales. Se puede discutir cuál es el valor que un municipio publique los datos electorales, pero lo que vemos en esta tabla es que están mal. ¿Por qué están mal? Porque esta tabla no permite fácilmente aplicar ningún filtro, ninguna agregación de datos, hacer ninguna suma. O sea, uno se debería descargar esta tabla y empezar o a limpiarla o trabajar ya con selecciones de celdas muy específicas para poder realizar algún tipo de operación sobre los datos. Así que si uno va a crear una planilla desde cero, así, sin celdas combinadas, sin celdas vacías, bien, lo más prolija posible, sin nada de más, digamos, ¿no? Cuanto más sencillo, más recortado, se puede decir, o de esta manera en que se ve. Y se los digo por experiencia de hace unas pocas semanas colaborando con personas del sector de salud que estaban generando un registro, lo que tiene que ver con la donación de plasma y demás. Me encontraba con planillas que estaban mal hechas de entrada. Y está bien, son profesionales de la salud que no conocen sobre datos, pero que después ellos mismos quieren analizar esos datos o sacar conclusiones, y la manera en que los están llenando o ingresando desde el comienzo ya es errónea y después dificulta el trabajo con los propios datos. Otro caso, para hablar de cómo han venido los datos, recuerdo cuando recién empecé a trabajar en Junar, algunos municipios tenían tablas, o sea, tenían datos en tablas de Word, o sea, ni siquiera una tabla en Excel, una tabla en Word, lo cual no está bueno, ¿no? Para abrir esos datos o para poder generar un gráfico, está mal hecho de entrada, ¿no? Entonces lo ideal es, bueno, de entrada, que los datos estén bien estructurados y poder definir ya sea ciertas nomenclaturas o ciertos criterios en el ingreso de esos datos. Formatos de datos, no necesariamente de datos abiertos, pero formatos de datos que se utilizan en el contexto de datos abiertos. Tenemos los que pueden ser datos tabulados, todos estos son estructurados. Tenemos los tabulados, que pueden ser los CSV, valores separados por coma. UTF-8 es algo fundamental en términos de estándar que tiene que ver con la codificación de los datos. Cuando ustedes habrán visto probablemente en alguna página web o alguna vez se abrieron algún archivo Excel o algún tipo que se rompen ciertos caracteres, muchas veces aparece como un signo de pregunta con un fondo negro o algo por el estilo. Eso es porque hay un error de codificación. El estándar en la web en general es UTF-8. Hay múltiples estándares de codificación, que es como las computadoras trabajan sobre aquellos caracteres extraños como las señas o los acentos o las letras con acentos, ¿no? Entonces, en general, el estándar es
UTF-8 para lo que es valores separado por coma. Después está lo que es Open Document Spreadsheet, que es ODS, que básicamente es el Excel de lo que es LibreOffice o OpenOffice. Microsoft Excel, que es privativo, pero bueno, que es conocido por todos, muy utilizado, y hoy en día en realidad prácticamente cualquier herramienta, incluso gratuita, puede abrir un archivo Excel. A la derecha tenemos aquellos formatos específicos de datos georreferenciados, que son los primeros KML y los segundos se llaman KMZ. Son datos, son archivos con un formato específico que lo que permiten es graficar mapas principalmente, ¿no? Graficar ya sea un mapa donde se ponen marcadores, se ponen puntos para indicar lugares o incidentes, como por ejemplo, no sé, llamados al 147 o accidentes de tránsito. Pueden ser mapas también de líneas para marcar un trazo, por ejemplo, el trazo de una ruta, el trazo de la fibra óptica, del plan de fibra óptica de ARSAT a nivel nacional. O polígonos, ¿no? O sea, áreas que nos indican ciertas cosas, no sé, ya sea un barrio, ya sea un sector para indicar cuál es una densidad poblacional o cuál un indicador, lo que fuese, distintos tipos de polígonos. Que los polígonos tienen multiplicidad de puntos que al unirse forman justamente ese polígono. Y después tenemos los servicios web o APIs, que sí son de los más útiles cuando uno quiere automatizar el flujo de los datos, que son los conocidos como SOAP XML o REST JSON. Son los dos tipos de servicio web que hay. Yo soy más amigo de los REST JSON, que son los que se vienen utilizando últimamente, y en general los nuevos estándares se construyen bajo REST JSON, pero es real que hay muchos sistemas, en general los más antiguos, que trabajan con SOAP XML, ¿no? Son dos maneras distintas de trabajar con datos, con servicios web o con APIs. Estándares. Bien, como les decía, hay distintos estándares. En general los estándares aplican, vuelvo atrás, para el caso de los servicios web, aunque no únicamente. Y en este caso lo que vemos de estándares, como les decía, los CSV en UTF-8, algo básico que tenemos que estar recalcando nosotros todo el tiempo, que estén así los datos, no es algo complejo que estén en UTF-8, simplemente es estar atentos a eso. Y en el caso de los estándares en JSON, que es ese tipo de APIs, después vamos a ver una pantalla que muestra cómo se ve un JSON en sí, para que no sea tan abstracto. Lo importante es que sean Human and Machine Readable, quiere decir que sean fáciles de leer o legibles por humanos y por máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que los nombres de las variables sean autodescriptivos, ¿no? Que no haya nomenclaturas que uno tenga que estar contrastando con una documentación en un PDF donde tenga que ver, bueno, la variable de género de, tengo datos de educación, ¿no? De géneros de alumno es GenAlu. Directamente el atributo acá en el formato podría ser género de alumnos o género, ¿no? Entonces, mucho más sencillo para interpretar a simple vista y no hay que estar haciendo cruces todo el tiempo con algún diccionario o con alguna documentación específica. Y que sea legible por máquinas quiere decir que mantengan una cierta estructura y ciertas buenas prácticas para facilitar las lecturas por máquinas, por sistemas. Cuando hablamos máquinas o sistemas, puede ser desde un archivo Excel que está consumiendo estos datos hasta un código Python R Stata que está consumiendo estos datos, o algo más complejo si quieren, como una aplicación móvil que los consume, ¿no? O sea, no es mucho más que eso. En relación a JSON, después están la guía de estilos de Google, que es una de las más claras y bastante acotada y bastante sencilla para comprender cómo debe formatearse un JSON y cuáles son esas buenas prácticas. En el sector de transporte está específicamente lo que es el estándar GTFS, que tiene que ver con justamente los datos de transporte, para conocer esto que les comentaba, no solo de cuándo está por llegar un colectivo, cuál es la ubicación de un colectivo, sino cuál es el recorrido de ese colectivo, cuántas unidades hay de esa línea y ese tipo de detalles. GeoJSON, que es un JSON específico para datos georreferenciados, tiene una estructura específica, y después agregué simplemente, porque nosotros lo conocemos, el HL7 o FHIR, que es un estándar específico del sector de la salud. En general, en cada sector, como el sector de la salud, el sector bancario, el sector de la educación, bueno, cualquier sector que uno piense hoy en día, ya existe algún estándar que indica cómo tienen que exponerse esos datos para facilitar la interoperabilidad.
Ahora bien, los estándares no son únicos. Los estándares siempre también están, de alguna manera, en disputa, ¿no? Entonces conviven distintos estándares y ahí siempre muchas veces hay que tomar una decisión de, bueno, ¿cuál estándar voy a aplicar? O si tengo la posibilidad, aplico a distintos estándares para quien vaya a consumir mis datos pueda elegir cuál es el que más le conviene. A la derecha lo que vemos son los logos un poco de los que estuvimos hablando. Open 3611 es lo que vendría a ser nuestro 147, ¿no? El teléfono de la atención ciudadana en Estados Unidos. Open Contract tiene que ser en específico de las contrataciones que hacen los estados, licitaciones y compras que hacen. GeoJSON, el que les mencioné de datos georreferenciados. Y después hay una imagen del Open Data Standards Directory, que es un sitio web que intenta reunir los distintos estándares para cada uno de los tipos de datos o sectores que se publican. Metadatos, ¿no? Los datos que explican o que describen a otros datos. Siempre que se publican datos abiertos, por eso yo les decía, la tabla, cuando uno construye una tabla no tiene que tener ni un título, ni notas, ni nada, porque todo eso en realidad va acompañado en los metadatos de esos datos. Los metadatos básicos, y esto sí, aquí se sigue un estándar propio de datos abiertos, es un título, una descripción, una categoría, etiquetas, notas, la licencia que aplica, el lugar geográfico, la frecuencia de actualización, de manera opcional un enlace a documentación y a fuentes, y otros metadatos que son relevantes como la fecha en que fue publicado ese dato, la fecha en que fue modificado ese dato, en qué formato se encuentra o en qué formatos se encuentra, cuál es el enlace a ese recurso, el enlace permanente, para que uno pueda volver a acceder a él, el enlace de la descarga, y que tenga un identificador único que permite identificarlo, ya sea con letras o con números, que sea posible identificarlo de manera unívoca a ese recurso de datos. Bien, sobre los metadatos está este estándar propio de datos abiertos que se llama DICAT, que prácticamente todas las plataformas de datos abiertos permiten ya sea exponer los catálogos en este estándar o obtener o cargar el catálogo también en la propia plataforma. ¿Qué es este estándar? En realidad es justamente un estándar del catálogo de los datos. No es que brinda los datos los datos en sí mismos que contiene un conjunto de datos, sino solamente los metadatos de ese conjunto de datos, ¿no? Entonces acá vemos una descripción, es de Arlington, una cuenta de Estados Unidos. Si son públicos, cuál fue la fecha de actualización, el DIM quiere decir el tema, que es la categoría, en nuestras palabras, los distintos formatos en los que se puede acceder y demás. Esto permite también que distintas plataformas de datos abiertos puedan interoperar entre sí. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Perfecto, muchas gracias. ¿Los estoy aburriendo mucho? No, para nada. No, para nada, Gonzalo. Es una charla igual bastante técnica, pero la verdad que está bastante bajada la realidad, así que nada, gracias. Bueno, bien, sigo entonces. Medición de los impactos, y acá sí se pueden dar algunas discusiones, ¿no? ¿Cómo se miden los impactos de los datos abiertos? ¿O qué se puede considerar como un impacto, ¿no? Bueno, en general, los análisis de los portales de datos abiertos se pueden clasificar, esto es producción propia, en análisis de catálogos, donde se analizan cuáles son las categorías de datos donde hay datos publicados, cuál es la integridad y si esos datos están actualizados o no. Análisis de estadísticas, que es conocer cuál es el uso efectivo que se le están dando a los datos, simplemente conocer cuántas veces un dato fue accedido en alguna unidad de tiempo, cuántas veces se consultó este dato en el último mes, en el último año, en las últimas 2 horas. El análisis de los casos ya, que tiene que ver con análisis cual y cuantitativos más específicos de analizar un caso de datos abiertos, de determinados datos, conociendo ya ahí sí a quiénes son los consumidores de esos datos, en general mediante entrevistas o encuestas, y poder conocer cuál es el valor ya ahí que tienen esos datos o para qué esos actores que consumen esos datos los utilizan, ¿no? Ya con qué finalidad. El análisis de catálogo no nos va a hablar, por ejemplo, de el consumo de los datos. Simplemente nos va a decir de una manera descriptiva si esos datos están publicados, si están actualizados y si tienen cierta integridad.
El de estadísticas nos va a hablar solamente del volumen de consumo de los datos, pero no nos va a hablar nada acerca de la finalidad de ese uso de los datos. Y ya la única manera, por lo menos en mi opinión, de conocer cuál es el uso efectivo que se le da a los casos es a través del análisis de casos o de los propios usuarios comentando cuál es el uso que le dan a esos datos que se abren. ¿Y cuáles son las dificultades? Bueno, a ver, por definición los datos abiertos no requieren que una persona se registre en ningún portal, ¿no? Es un consumo anónimo, de alguna manera. Entonces no es posible conocer quién consulta esos datos y para qué los consulta. No es posible identificarlo. Uno podría identificar al usuario único, cuál es la IP, si lo consulta por una API, qué token, qué clave está utilizando para acceder, pero no qué uso le está dando a esos datos, ¿no? Y tampoco qué persona es, porque son datos abiertos y es una consulta anónima por definición. Y como les decía, las estadísticas lo único que nos van a indicar son las cantidad de consultas recibidas. Entonces, para medir realmente cuáles son los impactos que tienen los datos abiertos, la única manera es ya sea los usuarios comentando ellos mismos, exponiendo ellos mismos en algún lugar o mandando algún correo muchas veces porque tienen algún problema y ahí es como nos enteramos del uso que hacen, o mediante el análisis de casos más propios, si quieren, de algún ámbito académico que se dedica a hacer análisis de casos de estos temas. Como les decía, está la cuestión del catálogo, que es el primer modo de analizar el impacto. Desde mi punto de vista no es impacto, pero bueno, acá está el caso del índice de datos abiertos de la OKFN, de la Fundación de Conocimiento Abierto, que propone unas 10 categorías para medir el impacto de los datos. Esto es publicado hace un mes, más o menos, el último índice que se publica de manera anual. ¿Qué es lo que propone este índice? Bueno, se recorren estas categorías por los portales de datos abiertos y se define si están completos los datos, si tienen integridad y si están actualizados. Ahora, si vemos estas categorías, por un lado tenemos funcionarios públicos, el listado de los funcionarios públicos, las ordenanzas y los resultados electorales. Son datos muy relacionados a transparencia, ¿no? También el presupuesto de gobierno, el gasto público y las compras y contrataciones. Son datos que, en general, los consume a lo sumo el sector periodístico o algún ciudadano más avesado en términos de datos que quiere consultarlos, pero no mucho más. Publicar los datos electorales, como dije antes al pasar, es poco criterioso, menos si se lo publican como en la manera en que lo vimos antes. Los datos electorales en general están publicados ya sea en la propia página de cada una de las elecciones que quedan, o en las justicias electorales, o en los distintos sitios que correspondan están publicados, y hay realmente plataformas que reúnen los datos electorales de todo el territorio nacional y en todos los niveles electorales, que son mucho más útiles que un municipio esté publicando los datos electorales, ¿no? Pero eso es como un criterio que para mí es poco criterioso medirlo como categoría. Lo que tiene que ver con presupuesto de gobierno, gasto público, es también transparencia, pero compras y contrataciones, así ahí hay un punto donde algunas empresas más relacionadas que venden servicios o productos al Estado pueden utilizar esos datos para conocer ya sea el valor de las compras y contrataciones pasadas y poder estimar futuras y demás. Pueden ahí ya hacer una utilización de esos datos, conocer un poco cuál es la competencia que está vendiéndole servicios y productos al Estado y demás. Y después, a la derecha ya tenemos algunos datos que tienen que ver con cuestiones georreferenciadas, como los límites administrativos. Simplemente eso es un mapa que indica cuáles son los límites administrativos, en este caso, de los municipios o de las ciudades. Lugares públicos, dónde están las bibliotecas, dónde están los teatros, dónde están las escuelas. Medio ambiente, datos de medio ambiente, ahí vemos Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca, los datos de medio ambiente en Bahía Blanca son muy relevantes, en general en muchos municipios son relevantes los datos de medio ambiente, y que estén actualizados sí son datos bastante útiles para quienes trabajan con esos datos. Y el transporte público, ¿no? Abrir esos datos, en general en tiempo real, que indique tanto los recorridos del transporte público como cuál es la ubicación del transporte público en tiempo real. ¿Te hago una consulta? Sí. ¿En qué plataformas se pueden consultar los resultados electorales? Y puedo googlear, pero están las propias de las elecciones, están
como conocido por fuera de lo que es el Estado, como iniciativa más privada, si se quiere. ¿Las anteriores? Sí, ahora tengo que buscar, pero yo alguna vez tuve para algún municipio porque estaba la exigencia de cumplir con este índice, buscar y encontré elecciones anteriores. También, si no, Andy Tou tiene un portal específico de elecciones que creo que tiene todo el histórico. Y hay si saben, solo se utilizan y saben, R, hay un paquete de R, una librería que permite consultar los datos electorales de manera más sencilla para quien conoce de código, ¿no? Pero es como que está todo ya en un paquete. No sé si te sirve eso. Si no, después googleamos y buscamos. Dale. Muchas veces, sí, a veces a nivel municipal, para encontrar los datos, sí, a nivel de elecciones de concejales o de intendentes, o sea, más a niveles municipales, a veces es más difícil, hay que entrar creo que sería la Junta Electoral de la provincia, y ahí muchas veces sí se encuentran, pues cada provincia los publica de manera distinta, y ahí sí a veces hay PDFs que tienen tablas, y bueno, es un poco más costoso trabajar con esos datos. En la página, perdón, en la página de resultados del 2019, por lo menos por un mes más o menos, estuvo, después pasa que no lo volví a consultar, pero estuvieron todos los resultados, incluso, digo, desagregado por categorías, digo, desde concejales hasta, desde, digo, el presidente de la nación y vicepresidente de la nación hasta consejeros escolares, estaba bastante bien desagregado esa información. Yo la pregunta que te quería hacer es más de curiosidad, en el rincón de Bahía Blanca, que se olvidaron de abrir los datos de alguna ordenanza, que le bajaron la calificación. No me acuerdo qué pasó ahí. Habría que entrar a la página y fijarse. No, si hago clic acá, estoy compartiendo el PowerPoint, ustedes no lo van a ver. No, igual, digo, porque... No, una pregunta. Probablemente sea porque, no sé, las abrieron en PDF y no pusieron una tabla con los detalles. No es en formato abierto. O sea, Claro. en esa página les paso el link por acá por el chat para que lo tengan. Ahí con lo que tiene que ver con integridad o con el grado de apertura, si están actualizados, si son gratuitos, se pueden descargar y demás. Y en ese caso de Bahía Blanca lo que marca es que no es formato abierto, probablemente lo deben haber publicado como PDF. Claro. Lo que pasa es que ahí hay discusiones, hay que ver cada uno de los casos, cómo se evalúan, porque no es lo mismo publicar una tabla que contenga la fecha, el número de ordenanza, si fue aprobado o no, por supuesto, supongo que se publican solo las aprobadas, y una descripción o el texto completo de la ordenanza como en una celda de un Excel, ¿no? Son maneras distintas. O un enlace al PDF, digo, no sé, hay que ver cómo los publican en cada caso para ver cuándo consideran que el dato es abierto o no. Los evaluadores de esto son personas, o sea, hay personas de la Fundación de Conocimiento Abierto que se ocupan de evaluar cada uno de estos casos. En los aspectos, está bien. Lo que insisto... Sí. Perdón, y para que esas fundaciones, esas personas se pongan a evaluar los datos, ¿se los convoca o tienen así ahí como una suerte de evaluación constante sobre los datos que van publicando las instituciones que publican datos abiertos? Sí, mira, yo tuve contacto con ellos hace unos cuantos años, o sea, no trabajamos asiduamente con ellos, pero creo que todos los años, unos meses antes, o sea, empiezan unos meses antes de lo que sería la publicación del informe para poder generar este índice, y en esos meses se ocupan. De todas maneras, en general los municipios siempre están al tanto cuáles van a ser los periodos de análisis, y están muchas veces los municipios corriendo para poder mejorar y tratar de publicar lo más posible y de la mejor manera para ser bien evaluados. Olavarría, por ejemplo, empezó con una iniciativa de datos abiertos de hace 2 o 3 años y rápidamente llegó a estar entre los primeros puestos. ¿Pero por qué eso? Porque desde mi punto de vista lo que termina generando este índice es un incentivo, dado que es el de mayor visibilidad, es un incentivo a que los municipios se preocupen más por cumplir con este índice que por publicar datos abiertos que realmente tengan un impacto, que sean necesarios para algún sector. Está bueno como piso este índice, pero la realidad es que no nos va a decir nada acerca del impacto que tienen los datos abiertos.
ni el potencial que pueden tener, ni el que efectivamente tienen. Gracias. De nada, sí, a ver, como recomendación, yo siempre a los municipios, cuando van a empezar a hacer una iniciativa de datos abiertos, y empiecen por acá, para poder tener un poco de visibilidad, como que la iniciativa tenga visibilidad, para poder cumplir con estas categorías y estar bien posicionados, pero paralelamente piensen en qué problema pueden resolver con datos abiertos, si pueden trabajar con alguna universidad o con algún emprendedor o con algún sector económico en específico para que esos datos tengan alguna utilidad. Por ejemplo, me hicieron acordar un municipio de la provincia de Buenos Aires, no acá de los primeros cordones, pero un municipio de la provincia de Buenos Aires, pasa un río por ese municipio. Ellos tenían sensores en el río, ¿no? Para medir el nivel del río. Esos datos iban a un lugar y quedaban ahí guardados y no pasaba nada. Nosotros le dijimos, fácilmente esos datos los pueden abrir, pueden hablar con la universidad que ustedes tienen en la localidad y pueden tratar de llamar a que participen los estudiantes de las áreas más de informática o también de las ambientales para trabajar sobre esos datos y hacer, no sé, una aplicación o una web que te diga cuáles son los niveles del río, un sistema de alertas de si el río crece mucho, si el río está muy seco y demás, ¿no? Bueno, no. Ellos querían aplicar bien al índice de datos abiertos, entonces no avanzaron en ese sentido. Y bueno, la verdad que ahí está la diferencia, me parece, en lo que puede haber, cumplir con estos criterios, que insisto, son un buen piso para publicar, no es que no, pero que no van a generar necesariamente un impacto o no van a ser reutilizados con mucha frecuencia. Gracias. De nada. En relación, esto ya es bibliografía muy específica que yo recuerdo, que es, bueno, también otra manera de medir está mal el título ahí, los impactos, ¿no? De medir los datos abiertos, las iniciativas de datos abiertos, es qué porcentaje de conjuntos de datos, de datasets, de un catálogo, vamos a pensar el portal de datos abiertos de un municipio, ¿no? Se encuentran actualizados. Y a esta medida le pone un nombre que se llama TAU. No me acuerdo qué significaba la sigla. ¿Dónde está el foco acá? En el ciclo de actualización de los datos. Y el argumento es que los datos estén actualizados es fundamental para que sean útiles para negocios y startups y para la sustentabilidad del ecosistema de datos. Esto es real, que los datos estén actualizados es fundamental, no sirve de nada tener datos actualizados, que insisto que podrían estarlos. Hay datos que son históricos que no se van a actualizar, los resultados electorales no se van a actualizar. Pero no nos dice nada esto acerca de la calidad o de la relevancia de esos datos ni de los impactos que pueden tener. Simplemente nos va a hablar de si los datos están actualizados o no. Y después ya entramos, sí, en ese tercer punto que había mencionado al comienzo, que son los estudios de caso. Está por un lado el Open Data Barometer, el barómetro de datos abiertos, que ellos ya sí proponen el análisis de la apertura de datos a nivel social, económico y político, y en general a partir de estudios cualitativos y cuantitativos para estudiar el impacto en las distintas áreas clave de gobierno y la sociedad, ¿no? Para investigar a partir de estudios de caso cómo las iniciativas de datos abiertos y la publicación de datos específicos impactaron en algún área o sector específico. Y después, estudios de casos de ámbitos académicos, que bueno, eso se puede buscar googleando o en Scholar Google Académico, y buscar qué estudios de caso hay específicos de ámbitos académicos. Hay varios que estudian eso y hay algunos que son realmente interesantes, como, no sé, la publicación de los precios de la tierra, me parece que era de India, de cómo impactaba la publicación de esos datos en el sector inmobiliario y cómo la publicación de esos datos terminaba siendo más reutilizada por los ya sectores consolidados o pudientes, por las empresas, por los inversores inmobiliarios y terminaba afectando a los ciudadanos, digamos, ciudadanos de a pie con muchas comillas, que no tenían capacidad de trabajar con esos datos, ¿no? Ahí hay un mundo ya más amplio y de distintas perspectivas de los estudios de caso. Pero que me parece que es donde más valor hay o mejores conclusiones se pueden sacar acerca del impacto de los datos abiertos. Bien, esto es un gráfico inventado, ¿no? O sea, medir los impactos a través de estadísticas. Yo sostengo que un proxy para conocer el impacto de los datos abiertos es el análisis de las estadísticas de uso. Las estadísticas de uso es
un típico Google Analytics, ¿no? Es esa herramienta de Google que permite traquear cómo los usuarios navegan una página, cuál es la página más consultada y demás, o más específicas que sean estadísticas que recolecta la propia plataforma para reconocer cuál es el uso de los datos, qué datos se está utilizando, de qué manera, con qué frecuencia y demás. En general, y esto lo he visto en los distintos casos, cuando se lanza un portal de datos abiertos, en general hay 1, 2, 3, máximo 4 meses de preparación de ese portal. Se lanza con bombos y platillos, se hace una reunión con los líderes de la iniciativa y los funcionarios del momento y dicen, lanzamos el portal de datos abiertos, se publica en redes, accede un montón de gente, ¿no? Acceden todos porque circula por las redes, todos acceden para mirar, pero después rápidamente, a los pocos días o las semanas como mucho, cae la consulta de los datos, ¿no? Que es algo esperable. Ahora, la cuestión es, cuando eso cae, se empieza a mesetar, y ahí la clave está, bueno, ¿cómo hacemos para volver a subir, hacer subir esa curva? Y eso dependerá de cuál haya sido la estrategia de apertura de datos que se planteó. Si uno se planteó una estrategia de datos, de publico datos para estar bien posicionado en el ranking y para decir que hago datos abiertos y además cumplir con uno de los puntos de gobierno abierto y demás, eso es limitado como estrategia de datos abiertos y es limitado en los impactos que puede tener una iniciativa, ¿no? Se cumplen con todos esos puntos, pero no dejan de ser checks en una lista de cosas para hacer y no hay mucha más creatividad en decir, bueno, ¿cómo hago que con datos abiertos generar un cierto impacto mayor? Y ahí en general, lo que yo propongo cuando se comienzan estas iniciativas es invertir la pregunta. En general la pregunta es, bueno, ¿qué datos tengo que abrir, ¿no? Para hacer un portal de datos abiertos? La pregunta es, ¿qué datos requieren pongámoslo en inglés, mis stakeholders, o los actores con los que dialogo, o con los que puedo llegar a dialogar? ¿Qué datos necesitan para hacer más eficiente un proceso, para poder mejorar algo, para poder entregar una aplicación ciudadana, para mejorar, no sé, los trámites, para que el sector académico pueda investigar, no sé, datos de educación? ¿Qué es lo que necesitan ellos para ver si yo lo puedo publicar y que ellos lo utilicen, ¿no? En lugar de pensar qué es lo que tengo y publico por publicar, pensar en quiénes son los consumidores de estos datos que yo voy a publicar o qué necesitan ellos que yo publique. Sobre los catálogos también, hay un buscador propio de Google que indexa todo lo que tiene que ver con los datasets, es este que aparece acá abajo, Google Datasets Search Engine, datasetsearch.research.google.com, si no, se googlea y se encuentra, que es un buscador específico de conjuntos de datos. Google estableció, lamentablemente, acá un estándar específico para indexar los catálogos de datos abiertos en estos resultados de búsqueda. No se basó en ese estándar DCAT que veíamos antes, sino que es un específico. Nosotros, la verdad, que todavía está, en algún momento lo haremos, pero todavía no estamos bajo esta indexación de Google, pero bueno, es bueno saberlo por si a veces buscan datos, a veces es un lugar para comenzar, y si no ya una búsqueda más clásica por Google o navegando los portales de datos abiertos. Tema importante que no mencionamos antes es, bueno, justamente el consumo de los datos. Hay distintos perfiles de consumo de datos, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver más con comunicación de los datos, es lo que pueden ver, por ejemplo, que se hace en La Nación Data, en el diario La Nación, el equipo de datos, ahí tienen una sección que trabaja más con datos, en general más con visualizaciones orientadas a un público más general, o como estas que vemos acá. Acá vemos, esta es un mapa de precios de los combustibles en Chile, y esta es una visualización. Esta es de ENACOM, portabilidad numérica móvil, y la de abajo es del municipio de Vicente López, de los datos de COVID. Esas son visualizaciones, ¿no? Más orientadas a un ciudadano final, o alguien que no tiene mucha expertise para leer los datos, pero que puede conocer, no sé, del sector de las telecomunicaciones y le sirve la visualización, pero no tiene conocimiento acerca de la operación sobre los datos. Después hay otras maneras de consultar los datos que ya son
para analistas de datos o para gente que ya trabaja con un poquito más de código, como puede ser consultar los datos en R, en Python, procesarlos en no sé, o generar un dashboard en Power BI y sacar otro tipo de conclusiones, pero ya la operación sobre datos desagregados. En general, en comunicación de datos, los datos se comunican o a través de visualizaciones o a través de lo que se llama historias de datos, donde son en general visualizaciones o números absolutos, como se ven abajo los de COVID, acompañados con algún discurso, ¿no? O sea, ya con una interpretación de los datos. Acá cuando nosotros vemos portabilidad numérica, no tiene ningún tipo de conclusión que nos dice eso, si personal subió, bajó, o si Movistar, por qué Movistar tuvo esta caída y demás. En una historia de datos, justamente lo que se hace es acompañar estos gráficos con una interpretación de esos datos, ¿no? O sea, con un discurso. Casos. Tenemos distintos casos acá. El primero, los datos de COVID. Acá estamos comparando dos datos distintos que tienen características distintas. Los dos son buenos en sí. El de arriba es de Vicente López, de la comparación de casos testeados, confirmados y fallecidos. Le faltó ahí un título de los descartados. En Vicente López, por fecha, los mantienen actualizados al día, o sea, hasta el día anterior. Yo esta imagen la saqué unos días antes, por eso aparece 11 de septiembre. Estos datos de Vicente López tienen 900 visitas diarias, eso es un montón. Que 900 veces se accedan a estos datos es un montón de tiempo. ¿Quiénes acceden? No sabemos por los motivos que mencioné antes, pero podemos decir que son datos muy consultados. Son datos agregados, que están orientados al ciudadano o a un público más, si se quiere, periodístico, ¿no? No son datos que permitan hacer un análisis muy específico. Ya son datos que están agregados y que simplemente permiten hacer este tipo de gráficos. Son datos que están disponibles en múltiples formatos, eso porque nosotros, sin importar cuál es la fuente, nosotros como Junar, sin importar cuál es la fuente de los datos, esos datos se exponen en múltiples formatos para que el usuario defina cuál es el que más le acomoda. Puede ser CSV, Excel, en XML, en HTML, en JSON, puede incluso integrarse directamente a una hoja de Google Spreadsheet o mediante una API en línea para ya conectarse directamente a esos datos. Y el que vemos abajo es del Ministerio de Salud de la Nación, que son datos que están disponibles solo en CSV. Lo bueno de estos datos es que son los datos desagregados con bastante nivel de detalle, con el mayor nivel de detalle que se puede tener. Siempre hay alguna discusión de, bueno, falta agregar tal valor y tal otro, ya de los especialistas que trabajan con esos datos, pero fue bien recibido por la comunidad que trabaja con los datos de COVID esta publicación. No existe una API, es decir, no hay posibilidad de automatizar la lectura de la actualización de los datos a medida que se cargan o se reemplazan y se actualizan, sino que cada vez que se publica la nueva versión hay que descargarse el archivo y recién ahí realizar las operaciones necesarias. Si bien se pueden hacer algunas automatizaciones ad hoc, ¿no? Pero no, la plataforma en sí no ofrece algo como una API, que es lo ideal para poder estar conectados en línea a los datos. No se indica, y eso sí que no es algo bueno, cuál es la última fecha de actualización de esos datos, entonces hay que bajarse el archivo y revisar cuál es la última fila probablemente, que va a tener las fechas más recientes. Y como les decía antes, son datos desagregados ya orientados a analistas de datos, no son datos que va a consumir o que va a utilizar alguien que no tiene conocimientos específicos, no solo de datos, sino del tema específico de COVID, sino que está orientado a justamente ese público en específico. Otro caso, energía abierta, que lo habíamos mencionado un poco antes, este es de Chile, es de la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía, podemos hacer un análogo, es como un ente regulador de la energía. Son distintas los organigramas o el conjunto de instituciones relacionadas a la energía allá y acá, pero pensemos que es como un ente regulador. Y lo que hicieron ellos hace unos cuantos años es publicar datos pensados en el sector específico, ¿no? Pensando en estos distintos actores, en un ciudadano que desea tener una idea de datos en general de energía para poder jugar y conocer datos de energía con distintas visualizaciones, datos más orientados a empresas que trabajan en el sector energético o analistas o consultoras que trabajan con datos del sector energético.
Y también para nutrir ciertas aplicaciones móviles, como les decía antes, benzina es la nafta de ellos y querosén, que es un combustible muy utilizado en la calefacción en Chile. Y la leña también, ¿no? Entonces, tienen aplicaciones móviles donde los ciudadanos pueden consultar esos precios y después, como una iniciativa un poco más modernosa, digamos, incluyeron una cierta integración para validar los datos en blockchain. Lo que tiene este portal tiene, como ven ahí arriba, 10.000 consultas diarias, más o menos. Eso es mucho, o es bastante, ¿no? Uno puede decir que, bueno, es una iniciativa exitosa. Y también uno, ¿por qué se da cuenta? Porque cuando algo falla, siempre hay un usuario que está avisando, diciendo, esto falla. Entonces, también si las cosas fallan y avisan rápido que están fallando, es porque hay alguien detrás que realmente está utilizando esos datos. Y son la mayoría de los datos, no sé si la mayoría, muchos son de actualización mensual por la característica de los datos, pero otros son de publicación semanal, como los precios de combustible, porque así es el sector de combustible, los precios se actualizan una vez a la semana, y otros son de actualización diaria, o sea, constantemente se están actualizando los datos, por ejemplo, relacionados a los costos marginales de energía o a la producción en sí de la energía en Chile, esos actualizan, no sé, cada 15 minutos. Otro caso, este es de la ciudad de Palo Alto. Esta ciudad tiene pocos conjuntos de datos, pero los mantiene actualizados y lo que uno ve es que tienen muchas consultas, ¿no? 1.000 consultas diarias a estos datos que tienen que ver con los permisos de construcción, ¿no? O sea, es como lo que sería el pedir la solicitud de permiso de obra. Bueno, los permisos de construcción se publican acá y son utilizados por distintas, perdón, tengo un vecino que saluda, son utilizados por distintas empresas del sector inmobiliario y bueno, las consultas acá sí nos dicen que bueno, los datos son utilizados y los actualizan también, creo que estos son de actualización mensual. Otros casos, eso que veíamos ahí es de datos abiertos, ¿no? Y ahí mezclé algunos que son propios de JUNAR y otros no. Acá tenemos los que son casos de hiperconectividad. En este caso ya nos estamos metiendo en el mundo específico de las APIs, hiperconectividad, interoperabilidad, otras palabras se pueden utilizar para lo que tiene que ver con la interacción entre sistemas a través de APIs. Son estos de acá. Tenemos por un lado un municipio de la provincia de Buenos Aires que diagnosticó ciertas ineficiencias en la gestión de los datos y trámites que realizan los vecinos. No tenían la posibilidad de conocer un vecino qué trámites había analizado, cuáles eran sus datos más actualizados. Entonces, no sé, la secretaría que cobraba las multas tenía determinados datos, el que le tenía que dar de alta como proveedor tenía otros datos, y bueno, todos datos cruzados acerca de los vecinos, y dijeron, bueno, vamos a empezar a unificar todo esto mediante una vista única del vecino, mediante APIs, por supuesto APIs privadas, porque contienen datos de los vecinos, que son datos personales, que se integra a los sistemas existentes. Entonces, no es que cambiaron todos los sistemas que tenían, sino que fueron adaptando esta vista única del vecino para que se pueda conectar y dialogar con cada uno de esos sistemas. Un sistema CRM que tienen, otro sistema de multas, bueno, distintos sistemas para poder generar esta vista única y conocer los datos básicos de un vecino y poder mantenerlos actualizados y que todas las entidades del municipio puedan acceder a esos datos o actualizar los datos de los vecinos. La Dirección General de Obras Públicas, que es ente regulador de la obra pública en Chile, los contratistas de obra pública le informaban los avances de obra, los accidentes de obra en papel y en general con un desfase de 1 o 2 meses, ¿no? ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, ahora mediante aplicaciones móviles, tanto los contratistas de obra pública, o sea, el sector privado que hace la obra pública, como los fiscalizadores, los funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas que fiscalizan las obras, tienen que reportar los datos de las obras mediante aplicaciones móviles, de manera diaria o de manera semanal, de acuerdo al tipo de dato, ¿no? Como accidentes de obra, el avance de la obra, contratos de las obras, bueno, múltiples datos relacionados a eso, y acá es donde de la complejidad a veces se va a lo simple, porque esos datos después terminan siendo consultados por no me acuerdo del cargo de la directora, pero
por una funcionaria de la Dirección de la Dirección General de Obras Públicas que los consulte en un Excel. El Excel está conectado a una API y ella simplemente toca un botón y ahí se le refrescan los datos y pueden ver los últimos datos actualizados. Digo que a veces no es que es necesario crear grandes sistemas para todo, sino que la solución de los problemas a veces es más sencilla. Lo importante siempre es que los datos estén actualizados y que los procesos estén automatizados. Después puede resolverse tan fácil como consultar los datos en un Excel si es que es la manera que tiene de trabajar el funcionario y que de esa manera lo utiliza. Caso de la Superintendencia de Salud de Chile. Este caso es relativamente nuevo y está como en una etapa de pruebas con una de las ISAPRES. Las ISAPRES son las prepagas en Chile, es distinto el sistema de salud allá y acá, pero bueno, ya tienen los afiliados, que serían las personas que pagan la prepaga, tienen a veces saldos a favor, ¿no? O sea, porque pagaron de más o porque tuvieron que pagar y después la obra social o la prepaga le tiene que reintegrar. Y esos saldos a favor, ahora por unas nuevas resoluciones en el contexto chileno, ellos tienen la capacidad, los afiliados, de retirar ese dinero en efectivo. Antes no era el dinero que podían retirar en efectivo, sino simplemente gastarlo más adelante, ¿no? Como a crédito lo tenían. Pero esos datos, la superintendencia, si bien sacó esa resolución, esos datos tienen 2 o 3 meses de retraso. De manera que si el afiliado ingresa al sitio de la superintendencia y quiere consultar si tiene saldo a favor, le va a dar un dato de hace 3 meses. Incluso si se cambió de ISAPRE, le va a aparecer que está en la prepaga, en la ISAPRE, que estaba hace 3 meses, ¿no? Hoy en día lo que se está intentando, ahora en una prueba piloto, es que las prepagas informen todos los días, de manera en tiempo real o de manera diaria, los contratos de sus afiliados y cuál es el saldo a favor, ¿no? Si se dieron de baja, de un día para el otro tienen que informar que ese afiliado se dio de baja. Si, no sé, nació alguien en la familia o el afiliado se casó con alguien o agrega lo que allá se llama una nueva carga, una nueva persona que está dentro del plan, eso se tiene que actualizar en el día. Y así, ¿no? Entonces, eso va a generar mucha mayor eficiencia tanto para la superintendencia como regulador, como para los propios afiliados que les interesa conocer cuál es su saldo a favor, porque también hoy en día tienen la capacidad de hacerse de ese efectivo. Y en el Banco Central de Chile también un caso en prueba de concepto. Las entidades reguladas, los bancos, las financieras que realizan operaciones de cambio, en lo que sería el MULC acá, el mercado de cambio formal, reportan diariamente las operaciones que realizaron, pero mediante un proceso manual, ¿no? O sea, mediante un archivo, lo suben a una plataforma, ahí corren ciertas validaciones, si algo falla tienen que volver a subir el archivo, interactuar con un sitio web, y la prueba que se hizo es, bueno, que estas entidades financieras o bancarias que realizan operaciones de cambio de moneda extranjera, al momento de realizar un cambio de moneda extranjera, que lo informen directamente al Banco Central, ¿no? Entonces el Banco Central puede conocer en tiempo real cuáles son esas operaciones que se están realizando y después con eso calcular lo que es el dólar observado diario que calculan los bancos centrales, y otras cosas como conocer, bueno, cuáles son las grandes transacciones, qué banco realiza cada transacción, cuáles son las transacciones interbancarias. Muchas veces los bancos se venden y compran moneda internamente y demás. Bien, preguntas. Hasta ahí estamos. Puedo seguir un poco más, pero ya no quiero aburrir. ¿Cuál es el caso del municipio que contabas, de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué municipio es? Vicente López. Ah, ok. Me había pasado eso. Gracias. Está en sus inicios ese proyecto. No está... Gonzalo, ¿tenés experiencias de instituciones educativas que publiquen datos abiertos? Digo, pensando en llegar a una situación donde haya un estándar o un requerimiento por ejemplo, a las universidades públicas que publiquen ciertos datos, incluso trabajándolos para que los datos personales se conviertan en datos protegidos, ¿no? Para, no sé, para pensar estadísticas o para pensar sistemas de learning analítico, de academic analytics, ¿viste? ¿Hay alguna experiencia que conozcas? Mira, a nivel de
instituciones o universidades, digo, como entidades así específicas, no, sí lo que es con el Ministerio de Educación de Chile, que estamos trabajando. Claro, porque justamente como tenés experiencia en Chile y ellos tienen una gestión bastante diferente a la nuestra en lo que educación pública se refiere, a lo mejor como tienen mucha competitividad entre ellos, entre las instituciones, salían a tener como un valor agregado el uso de datos abiertos. Sí, la realidad es que los datos del Ministerio de Educación los consultan, pero por eso, son del Ministerio. Acá yo no sé si la UBA en un momento hizo un portal de datos abiertos o empezó a hacer algo, pero no, recién googleé no lo encontré. Primero, estándares de educación no conozco, es probable que haya estándares de cómo trabajar los datos del sector educativo. Ahora, el Ministerio en Chile publica, por supuesto, claro, los sistemas educativos son completamente diferentes, ¿no? O sea, son cosas distintas en todos los niveles incluso. Publica muchos datos que son muy utilizados por el sector académico, típico estudiantes que están realizando tesis sobre educación y trabajan con datos, por otras áreas de gobierno que les es útil trabajar con los datos. El propio Ministerio de Educación publica datos que otro área del ministerio después va y los consume, porque les es más fácil hacer eso que por alguna plataforma interna compartir los datos. Claro. El sector privado, el sector privado sí de la educación, de lo que son los sostenedores, que son los que ponen la plata en las escuelas privadas. Yo conozco poco igual del sistema educativo chileno en términos de actores y los detalles, no solo a grandes rasgos. Y después, bueno, sí, también hay algunas otras instituciones. Lo que publica Chile son muchos datos de todos los matriculados. Por supuesto, no identificando a los estudiantes, pero sí diciendo cada estudiante, en qué escuela está inscrito, dónde, por supuesto, dónde está esa escuela, cuál es el género, cuál es la edad, y distintos tipos de datos. Sí, incluso creo que también publican las notas, lo que ahí hubo otras discusiones que están hoy en día también, ¿no? Las notas del PISA o algo análogo que hagan ellos. Pero tienen muchos datos, en general son datos muy voluminosos. No conozco si hay un estándar específico de cómo trabajarlos o cómo publicarlos. Ellos en realidad los publican de esa manera que no es tan fácil para la lectura del ojo humano, donde uno tiene que tener la tabla de los datos y un documento donde te dice esta variable significa tal cosa, ¿no? O sea, publican más de esa manera. No es lo ideal desde nuestro punto de vista, pero bueno, en general como los consumidores de esos datos también es un público ya muy especializado, los entiende. Está. Gracias. De nada. Bueno, gracias Gonzalo por la charla. Y bueno, abrimos entonces el micrófono, el que quiera hacer alguna pregunta, alguna apreciación sobre la charla. Creo que estuvo muy bien. Fue a ver, aprovechable también en un punto. La estamos grabando, Gonzalo, no sé si eso finalmente te lo dije, pero bueno, como para reverla también en algún momento, porque por lo menos digo, personalmente, si bien me resultó muy interesante, hay algunas cosas como de difícil digestión, por decirlo de algún modo, sobre todo, bueno, nosotros que venimos de las ciencias sociales, ahí este tipo de cosas no las tenemos tan incorporadas, pero bueno, la verdad que sí fue muy interesante y muy útil, me parece, todo lo que nos trajiste. Yo por ahí la pregunta que tenía también era un poco más en línea con la pregunta de Alejandra respecto de, bueno, o sea, ¿cuál es tu opinión o tu apreciación respecto de, a ver, qué tipo de datos podrían llegar a ser útiles respecto de los que se pueden recolectar en un campus universitario como para darles un uso, darles un valor y un uso relevante en ese caso? No conozco, digo, bien en profundidad
a ver, un poco el ejemplo que vos nombrabas de Chile, conozco bien qué se pueden hacer con datos de educación o datos de una universidad. Un poco va en esa línea la pregunta. Se pueden hacer modelos predictivos. Claro, probablemente. A ver, mira, yo lo que conozco de Chile llega hasta el nivel descriptivo, o sea, hasta el nivel de decir cuántos estudiantes hay en las escuelas rurales y las urbanas o la distribución por edad, ¿no? En un sentido muy descriptivo. Por supuesto que se pueden hacer otras cosas como modelos predictivos, pero creo que ahí en realidad la respuesta justamente de qué datos se necesitan y qué hacer con los datos tiene que venir de las ciencias sociales y no de las tecnologías, ¿no? De los que yo estoy parado en la mitad, ¿no? No sé ni mucho de una porque no hago análisis de datos, esa es la realidad. Mi trabajo no consiste en analizar los datos. Lo que hago de ciencias sociales es muy histórico, entonces estoy también como en otro lugar ahí, pero me parece que las preguntas y las necesidades tienen que surgir justamente de las ciencias sociales, de ver qué problemas hay que resolver y después sí imaginar qué datos se necesitan para eso. Después, el resto es técnica y hoy en día la tecnología lo permite y se resuelve. En un campo... Sí. Uno podría decir, bueno, con los datos, un poco para contarle a Pablo por qué yo te preguntaba esto. Suponete, ¿no? Que el dato que de la universidad acerca del rendimiento académico de cada estudiante en cuanto el nivel de detalle de cada materia es un dato que necesita protección personal, porque habla es un identificador único. Pero bueno, hay metodologías para que esos datos dejen de ser personales para agregarlos y que puedan ser datos abiertos o datos no referenciados y abrirlos. Entonces, vos podrías decir, me interesa saber de los estudiantes que vienen a esta universidad si hay alguna cuestión por género o por la calidad del ecosistema académico de su familia o por el espacio donde vive, si veo que en alguna materia baja el rendimiento. Y con esto yo puedo tener, por ejemplo, dashboard, digamos, plantillas, digamos, que hagan que se visualice rápidamente para tomar decisiones en función de eso. Entonces la cuestión social está en esta cuestión de la analítica de datos, bueno, hasta dónde es intrusiva, pero hasta dónde te permite la inclusión. Y eso sería, bueno, entonces ahí primero vos buscas un poco cuál es el objetivo para a partir de ahí ir diciendo qué datos necesito, le vale la pena hacer todo el tratamiento de que dejen de ser personales. En ese sentido iba la consulta. Está bien. Para todo, tomar decisiones de tipo, por ejemplo, académico, qué sé yo. Un director de carrera diga, me conviene poner esta materia que la tengo en el primer cuatrimestre a mitad del cuarto año, porque me doy cuenta que termina siendo un filtro, que eso hoy por hoy se hace, pero se hace medio a pulmón, digamos, a ojo. Claro, se infiere por ojo. La otra pegada es si automatizas todo, perdés como la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahí está donde uno después le pone la cosa que tiene que ver con la impronta de la decisión que toma a partir del dato que recolectó y el análisis a lo que lo sometió. Sí, pero por eso hay problemas básicos y recurrentes que yo también tuve cuando cursé en la universidad, el típico de la superposición de las materias, depende de cada carrera. Mi carrera es como en un momento es muy flexible en cómo te podés ir a anotar, entonces también hay una cuestión de los horarios, de que no se superpongan las materias que corresponderían a un cuatrimestre, o lo que indicas también las cargas horarias de las materias o las exigencias de las materias, para tratar de distribuir un poco esas cargas, o las inscripciones, de saber que si una materia un cuatrimestre está a la mañana y el otro cuatrimestre a la tarde, poder estimar cuál es esa inscripción en relación a, no sé, si esa materia fue habilitada porque el estudiante aprobó otra, ya podés estimar ahí, bueno, cómo se van a distribuir los que están habilitados para cursar.
y demás. Sin duda, son datos para tenerlos claros y analizar, pero que la toma de decisión tiene que ser una persona responsable y que tenga una lógica educativa y, si quiere, de política educativa, ¿no? Una maquinita que te diga... Hay una tendencia de mujeres en STEAM, ¿viste? De mujeres que estudian ciencias duras. Y hay como varias universidades en distintos lugares trabajando en la incorporación de las mujeres a las ciencias duras. Pero no hay mucho dato más allá de recorrerte toda la base de datos o todos los reportes que te puede dar hoy por hoy Guaraní acerca de, y eso después hacerle un seguimiento uno por uno acerca de cómo fue su rendimiento y la convocatoria y en qué edades les va mejor o les va peor, porque depende si tienen una familia o si son jóvenes con hijos, bueno, este tipo de cosas que, bueno, que si hubiera, primero si la institución a sí misma se da la política de tener esos datos, ¿no? Pero luego, si esos datos se abren, se pueden generar políticas públicas a otros niveles, digamos. Totalmente, sí. Esas cosas yo preguntaba si hay algún tipo de antecedente, porque estoy buscando y mucho no encuentro. Digo, lo voy a aprovechar a Gonzalo. Yo no conozco, pero voy a investigar y voy a preguntarle por lo menos a los del Ministerio de Chile, que son los que tengo contacto de este área, para ver si conocen algo. Lo que pasa es que, bueno, ellos ahí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos datos que, claro, los concentra el ministerio, pero la pregunta es, ¿quién produce esos datos? Esos datos muchas veces sí son producidos por unidades educativas más descentralizadas, ya sea nacionales, comunales, o las propias escuelas privadas, que tienen la obligatoriedad de informar cuál es la matrícula de alumnos, porque también eso les genera distintas transferencias de dinero del Estado, y las posiciona de acuerdo a las notas en distintos lugares y demás. Entonces, ahí sí sería interesante, porque, claro, cómo es ese proceso de recolección de los datos. Después, bueno, ellos sí tienen identificado cada uno de los estudiantes internamente, los anonimizan los datos hacia afuera, no todas las áreas a los datos, no todas las áreas, el área con la que nosotros trabajamos, que es la unidad de estadística, no sabe quién es cada estudiante, ya ellos les llegan a los datos. Claro. Digo, o sea, hay un cuidado muy... un proceso de anonimizar los datos, claro. Totalmente, sí. Acá no conozco. De hecho, no sé si acá el Ministerio de Educación tiene portal de datos abiertos. Me voy a fijar. No sé. Sé que el de salud por esto del COVID, pero de educación... Sí, acá hay que buscar capaz que como la mayoría de las escuelas son provinciales. Pienso en escuelas. Si son escuelas hay que buscar a nivel... Provincial. Capaz que hay a nivel nacional, digo, ¿no? Pero bueno, el control de la escuela está más... Los datos... la recolección primaria de datos la hacen las provincias, porque las escuelas son... Y después universidad... Las universidades no, porque las universidades son nacionales. Claro, en general todas utilizan, o la gran mayoría utilizan Ciu Guaraní. Eso por lo menos ya da un cierto estándar, un cierto piso. Pero las públicas, claro, no las públicas, estoy hablando solo de las públicas. Pero no sé si bueno, sí, las universidades reportan a la comunidad o al Consejo, ¿cómo es? Universitario Superior, me sale. Al CIN. Creo que reportan cantidad de matriculados por carrera. Claro, lo que yo no sé, y a eso iba mi pregunta, si esos datos son abiertos o no. No, yo alguna vez, por algún motivo... Sí, no, estuve buscando justamente, creo, claro, a partir del simple lo que estaban son los informes ya de los datos agregados y no era posible acceder a algo más desagregado. Ahora, estoy pensando una vez en la página de la Universidad de ITEL había algo que justamente los publicaban agregados, pero daba el indicio de que tenían algo más por detrás, que tenían el dato desagregado. ¿Cómo lo obtuvieron? No lo sé. Ahora, ustedes como universidad... siempre y cuando no violen la ley de protección de datos personales, tienen la capacidad de publicar los datos. Nadie les va a, digo, es una decisión de la universidad eso. Si tiene valor o no,
no lo sé, en realidad capaz que es mejor ir con esos datos a los que cursan para poder generar procesos. Claro, ir a convocar a los estudiantes, no sé, a los estudiantes de las cátedras de la carrera de, no sé si tienen ciencias de la educación o algo relacionado, a algún área más técnica y convocarlos y ver, bueno, tenemos estos datos, ¿qué se puede hacer? Digo, como una lógica más interna de la universidad, porque si no, capaz que tiene impacto y capaz que salen cosas buenas si uno los publica hacia afuera, pero es más impredecible, me parece. Sí, sí. Voy a averiguar, a ver eso. Una consulta que tengo, ahí decías que inicialmente el dato abierto lo que tiene que garantizar es, bueno, que es reutilizable y todo eso, pero que además el ingreso es gratuito. Pero cuando uno quiere ingresar a algún tipo de portal abierto, de portales, muchas veces, más allá de que es gratuito porque no se paga, digo, pero gratuito y anónimo, te piden un registro. Lo que significa es que no quedas registrado como persona que consultó. No, si te piden un registro, no está dentro de esa definición clásica de datos abiertos. O sea, Claro. el dato puede ser gratuito, pero una vez que te pidieron registro y vos tuviste que poner un nombre y un correo, por más que pongas un mail falso, ya está por fuera de la definición. Esa duda me queda. Entonces serán abiertos, qué sé yo, pero te están pidiendo, cuando te piden un registro ya no son abiertos los datos. No en ciertas definiciones. Bajo ciertas definiciones, no. Si tomás una definición un poco más amplia, y sí, porque hoy en día, si vos pones un mail falso y te deja entrar igual y sacar el dato, tenés bajo riesgo de que o sea, lo estás consultando de manera anónima. Pero no va en ningún índice, nadie de estas fundaciones, organismos que hablan de datos abiertos va a decir estos son datos abiertos. De hecho, bueno, un ejemplo es respecto del portal de Andy Tou, que nombrabas hace un ratito, Gonzalo. Tiene una parte paga. Sí, no sabía que tenía una parte paga. Creo que sí. Por ahí la del Observatorio del Congreso, pero la parte del Atlas Electoral te pide ingreso sí o sí con tu usuario de Twitter. Y no, la verdad no lo sabía, o sea, yo había consultado varias veces el Atlas de él, pero que es el histórico de las elecciones, y nunca me había dado cuenta que tenía el registro con Twitter. Digo, que incluso es un poco más invasivo, no es solo el correo electrónico, y te pide, digo, habilitar que claro, permite la aplicación de Twitter. No lo sabía. Lo di como ejemplo porque fue uno de los primeros que trabajó los datos. Es bueno igual. Los datos de repositorios digitales, viste, las grandes bases de datos, qué sé yo, Scopus, bueno, vos cuando entrás y buscas, haces una búsqueda X y te baja porque son bases de datos referenciadas, te baja las referencias y a veces te bajan el mismo artículo. Sí. En el formato SCB. Pero Sí. vos te tenés que registrar para obtener acceso a eso. Por más que todo lo que está ahí tiene, lo que te pasa en el PDF tiene licencia Creative Commons. Te tenés que registrar. Si no estás registrado, y a veces incluso si no pones una institución que diga, sí, esta persona tiene una afiliación con esta institución, el Google Scholar sí te deja, pero los otros no. Y supuestamente son bases de datos referenciales de datos abiertos. Pero claro, debe haber como alguna escala de apertura. Claro, pero es como, por ejemplo, tuvieron ustedes ya un encuentro de gobierno abierto, ¿no? Bueno, Sí, por ejemplo, digo para hacer una analogía, uno toma lo que es participación ciudadana. La participación ciudadana existe de mucho antes de que existe el gobierno abierto. Los presupuestos participativos son de muchísimo antes de que se hable de gobierno abierto. Después inventaron, lo digo en estos términos, que nadie se ofenda, inventaron el nombre de gobierno abierto y ahí metieron políticas públicas que ya existían desde antes, como los presupuestos participativos. Esto es parecido, o sea, había iniciativas de bases de datos abiertas con determinados criterios, dijeron, ahora los datos abiertos son tal cosa, pero algunos continuaron trabajando en otra línea por otros criterios.
En general, lo que es datos abiertos, se habla de que hay un portal de datos abiertos, de que la persona no se tiene que registrar y puede descargarse o reutilizar esos datos en línea o acceder a esos datos. En un sentido más amplio, a mí datos abiertos son, digo, puedo ceder y ser un poco más amplio en las definiciones y decir, bueno, esos son datos abiertos, está bien, te pide el registro, pero podés acceder, podés registrarte con una cuenta falsa, proteger tu privacidad, requiere otros conocimientos, requiere otras trampitas, si se quiere, pero se puede de alguna manera. Y en general los datos abiertos están asociados a gobiernos, o sea, a estados y a gobiernos en general, en realidad, cualquier poder ejecutivo, legislativo, judicial que tenga un portal de datos abiertos. Está bien. Sí. Yo quería hacer una pregunta, porque estuve googleando un poco, y vi que la página de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene una aplicación o una parte de la página que se llama Municipios Abiertos, y tiene un mapeo general de cada municipio, y vos cliqueás, ponele el municipio de Marcos Paz, y te tira las iniciativas de gobierno abierto, de gobierno abierto que tienen esos municipios particulares. Ese tipo de acceso es por cada municipio en particular, si vos querés laburar a escala municipal, o hay una agregación, si se quiere, de la provincia de Buenos Aires en este caso. Bien, estoy tratando de llegar a ver qué es lo que estamos viendo. Se llaman municipios abiertos. Sí, no, lo único que hace, a ver, la provincia, nosotros trabajamos con la provincia unos años, después dejamos de trabajar, pero la provincia publicaba datos propios generados por la provincia, ¿no? O sea, que podía haber contenido de datos relacionados a municipios, pero datos que pertenecían a la provincia, generados por las secretarías, los ministerios de la provincia. Cada municipio después tiene su propio portal, en general relacionados a datos que producen ellos o que toman datos provinciales y nacionales y los recortan de la parte del municipio para publicarlos. Lo que está haciendo un poco acá este portal, en esta sección que ves vos, es un mapa, ¿no? Vamos a... Sí, es un mapeo de la provincia, municipio por municipio. Es linkear simplemente quiénes son, acá, ahí lo comparto para que lo pueda ver el resto, quiénes son los municipios que tienen datos abiertos. Y cuando haces clic, acá te lleva... Eran las iniciativas, claro. Claro, las páginas que encima están... Esto te lleva a declaraciones juradas, no... Acceso a datos abiertos, tiene distintas páginas. Está bien, te lleva a las páginas de datos abiertos de cada municipio. No, pero no es que centraliza información. No, yo quiero pensando en hacer un laburo agregado, ponele si vos querés laburar con los municipios de los 24 municipios de... Tenés que entrar a cada uno de ellos. Tenés que entrar a cada uno de ellos, no hay una unificación, quiero decir. No, a menos que justo que los datos que estés trabajando los publique la provincia para todos los municipios. Pero ahí insisto, es como... Claro. Cuando ves un dato, o sea, depende de cuál, ¿no? Pero muchas veces la pregunta es, bueno, ¿quién está produciendo estos datos? ¿Es el INDEC? ¿Es el Instituto de Estadísticas Provincial? ¿Es la Secretaría de Salud? ¿La de Educación? O sea, ¿quién lo produce? Y capaz que a veces yendo más directamente a esa página o comunicándose por ahí es más fácil. Si son datos municipales, qué sé yo, de la salud de los hospitales municipales, cada municipio, como mucho, puede llegar a tener algo a nivel de una región sanitaria, pero cada uno va a producir sus datos y vas a tener que ir buscando en cada uno y te vas a encontrar con cosas muy distintas probablemente en cada uno. Claro, y es probable que no todos los municipios tengan una homogeneidad en el desarrollo de estas iniciativas, ¿no? Sin duda. Primero que probablemente, no sé si te estás refiriendo como a algún dato o es como simple así como el ejemplo y la curiosidad, probablemente no todos los publiquen lo que estás buscando. Segundo, algunos capaz los publican más desagregado y otros más agregado. Tercero, algunos te van a poner algunos nombres en las columnas y otros, y así.
como el trabajo arduo ahí está, va a ser en reunir todos esos datos, tratar de normalizarlos y de recién ahí empezar a utilizarlos para lo que los buscás. ¿Por qué esto? Porque no hay definiciones de estándares muchas veces precisos o no se siguen muchas veces las buenas prácticas de publicar datos, que en realidad es algo difícil cuando tenés también una descentralización tan grande en la gestión de las iniciativas. Es como un problema de raíz de la gestión de una iniciativa de datos abiertos al descentralizar tanto, que es lógico porque son iniciativas municipales, por ejemplo, vas a tener todas estas variables en juego. Bien, gracias. Nada. Bueno, si no quedó ninguna pregunta dando vueltas, dudas, críticas, consultas, lo que fuera, podemos ir cerrando entonces el encuentro de hoy. Agradecemos, Gonzalo, la verdad, la explicación, la disposición, tu tiempo, la presentación. La verdad que, bueno, son elementos muy útiles en el objetivo que se trazó la universidad. Así que, bueno, gracias por tu tiempo. Y a la gente de la UNLA, bueno, decirles que siempre los viernes a las 3 nos encontramos. La semana que viene tenemos el módulo de Big Data para seguir profundizando un poquito sobre este tipo de herramientas. Gracias también a todos ustedes por estar. Y bueno, simplemente nos vemos entonces la semana que viene. Saludos a todos y buen fin de semana. Aprovechen que todavía queda un ratito de solcito. Gracias. Aprovecharlo. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.